Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy, que es fiesta de Santa María Magdalena, vamos a empezar con una serie de programas en donde vamos a hablar de la vida de esta gran santa y en donde vamos a empezar a conocer cosas que nos van a acercar más a Dios y que podemos aprender a través de conocer la vida de Santa María Magdalena. Entonces vamos a empezar por hablar de algunos datos importantes antes de hablar propiamente de María Magdalena. Vamos a hablar de cómo es que Jesús llega a conocer a María Magdalena. Y entonces, para empezar, tenemos que Jesús ya había tenido a sus discípulos, a sus apóstoles, ya había nombrado a sus apóstoles. Y entonces es San Pedro quien le presenta a Lázaro en Betania. Debemos de tener en cuenta que Lázaro era una persona millonaria y era prácticamente dueño de todo Betania. Y además tenía un castillo en la región de Magdala. Y en esta región, María Magdalena había heredado este castillo de sus padres. Y entonces ella vivía en esta región, que era una región en donde vivían con lujos, no era una ciudad pobre, y en donde el pecado abundaba, ¿sí? En Magdala. Y entonces Lázaro y Marta le hablan a Jesús de María Magdalena, que estaba corrompida por la vida de dinero y de placer. Y había sido, ella era servidora de hombres poderosos, de altos mandos, incluso de centuriones romanos. Entonces ella tenía una vida de desbordada en dinero y además tenía tenía a su servicio, ¿no? Hombres poderosos. Y entonces vamos a leer todo esto, lo tenemos a partir de las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le da a María Valtorta. Y vamos a tomar de el poema del Hombre Dios todos estos textos que son maravillosos y en donde nos amplían un poco de lo que nos relata la Sagrada Escritura. Entonces Marta y Lázaro ya en Betania hablan con Jesús y le dicen, les voy a leer un pedacito del texto de María Valtorta. Pasado un poco, Marta se acerca a él. Maestro, ¿Lázaro te ha dicho? Jesús, sí, Marta. Marta, Lázaro no es capaz de hallar consuelo desde que sabe que tú lo sabes y que la viste. Se refiere a que Jesús ya había visto a María Magdalena. Jesús, ¿cómo lo supo? Y Marta le dice, primero, aquel hombre que estaba contigo y que se dice tu discípulo, ese joven alto, moreno y sin barba. Se refiere a Judas Iscariote. Este nos ha fustigado con su desprecio. El otro dijo que la había visto en el lago con sus amantes. Judas Iscariote los había visto con desprecio. ¿Sí? Recordemos que Judas ya se había llenado de soberbia y entonces él se creía superior a todos los demás. Y entonces Jesús le dice, no llores por esto. ¿Creen que yo ignoraba su herida? La sabía desde cuando yo estaba con el Padre. No te aflijas, Marta, levanta tu corazón y tu frente. Fíjense cómo aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta que Él ya tenía en cuenta su sufrimiento desde que estaba con el Padre. ¿Qué significa esto? Que, o sea, en el momento que ellos viven esta situación difícil, Jesús ya estaba en la tierra. Pero él dice que él ya tenía este pensamiento, que él ya tenía este conocimiento de la herida desde que él estaba con el Padre. Y entonces esto nos hace pensar que nuestro Señor, desde el principio del tiempo, ya sabe nuestros dolores, ya sabe nuestros sufrimientos, ya sabe nuestras heridas. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, porque Él vive en un eterno presente. Y Él tiene conocimiento pleno de toda nuestra vida, de todo lo que vamos a sufrir. Y Él está ahí, pendiente de esos sufrimientos y pendiente de nosotros, ¿sí? Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. En este caso lo hace por Marta, por Lázaro y por María Magdalena, pero también lo hace por nosotros. Y entonces Marta le dice, ruega por ella, maestro, yo oro, pero no sé perdonar completamente y tal vez el Eterno rechaza mi oración. Y Jesús le dice, has dicho bien, es menester perdonar para ser perdonados y escuchados.
Yo ruego por ella, pero dame tu perdón y el de Lázaro, tu buena hermana. Puedes hablar y obtener todavía más que yo. Su herida está demasiado abierta y le escuece demasiado como para que algo la roce, aunque sea mi mano. Tú puedes hacerlo. Dame tu perdón completo, santo, y yo lo haré. Aquí nos habla de algo muy importante nuestro Señor y nos dice que para que Él genere algo, un milagro o alguna sanación, tiene que haber primero un perdón. Y muchas veces nosotros no queremos perdonar. Nosotros tenemos que aprender a perdonar para que entonces el Señor pueda obrar en nosotros. Cuando nosotros tenemos algún rencor, algún resentimiento y nos cerramos al perdón, estamos cerrándole las puertas a Jesús y Él no puede actuar ni obrar en nosotros y nuestras oraciones se vuelven inútiles porque vivimos en un estado de pecado, mortal, porque estamos teniendo y estamos cultivando el odio y el odio no viene de Dios, el odio viene del enemigo de Dios. Y dice que una vez que nosotros demos el perdón, entonces Él podrá actuar. Pero Marta no quiere darle el perdón por el sufrimiento que hizo pasar a su madre y a su familia después de que se había dedicado a todo esto y que se había perdido, ¿sí?, en una vida de placeres. Y Jesús le dice, está enferma Marta, está loca, perdónala. Y Marta le dice, está endemoniada, maestro. Y Jesús le dice, ¿y qué es la posesión diabólica sino una enfermedad del espíritu, contagiado por Satanás, hasta el punto de convertirse en un ser espiritualmente diabólico? De modo, ¿cómo explicaría ciertas perversiones en los humanos, perversiones que hacen al hombre una bestia, peor que cualquiera de ellas, más libidinosa que los monos en calor, y hacen de él un ser híbrido, en el que se hallan fundidos el hombre y el animal y el demonio? Esta es la explicación de lo que nos asombra como una monstruosidad inexplicable en tantas criaturas. No llores, perdona. Entonces, fíjense aquí, Jesús dice algo muy interesante. Como todas las desviaciones, principalmente en esta área, en el área sexual, nos llevan a comportarnos como bestias. Peor que monos en calor, en palabras de Jesús, ¿sí? Y entonces aquí hay actitudes bestiales de animales, del hombre y del demonio. Y todas estas atrocidades y monstruosidades las vemos actualmente. Y no son nuevas, vienen desde el tiempo de María Magdalena, desde el mismo tiempo de Jesús, y desde antes, desde Sodoma y Gomorra, quizá desde el inicio de la humanidad, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado original y empezaron a tener a sus hijos en el pecado. Quizá desde allá viene todo este desenfreno que tiene la raza humana y que al demonio le encanta. Y que por eso nos hace cometer tantos pecados contra la sexualidad querida por Dios. Y entonces ahora tenemos atrocidades como hombre con hombre, mujer con mujer, adulto con niño, hombre con animales, mujer con animales y demás atrocidades. La lista sigue y aumenta. Porque ya no son solamente 2, ahora son 5, son 10, todo un grupo. Y entonces caemos en una situación terrible. Y en Magdala se vivía alguna situación parecida. Después Marta le dice, ¿cómo quieres que te entienda a ti que eres santo? Y Jesús le dice, parecerá que no comprende, pero mi nombre de por sí ya es salvación. Haz que piense en mí y me llame. Oh, Satanás huye cuando mi nombre es pensado por un corazón. Sonríe Marta ante tanta esperanza. Vean aquí cómo nuestro Señor dice que su nombre en sí ya es salvación. Nosotros debemos de tener presente el nombre de Jesús en todo el día. Y de esa manera haremos temblar al demonio. Y si además del nombre de Jesús tenemos el nombre de María Santísima, de la Santísima Virgen María, estaremos protegidos y tendremos un escudo frente a la tentación. Las tentaciones van a llegar,
porque si nos quitaran las tentaciones nosotros seríamos débiles. Pero nosotros tendremos un escudo ante la tentación y podremos actuar de una mejor manera sin caer en ella, pero aprendiendo de esa tentación que nos llegue. Y es lo que pasa aquí. Le dice, haz que piense en mí y me llame. Se refiere a que haga que María Magdalena piense en él, que piense en su nombre. Y eso hará que él obre, que él actúe en esa alma. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer si queremos la conversión de algún familiar. A veces nosotros no podemos llegar y decirle, eres un pecador, porque Jesús no lo hizo. Jesús no fue con María Magdalena y le dijo, eres una pecadora, te vas a ir al infierno. Y a veces es lo que nosotros hacemos. Jesús, vamos a ver más adelante, que le dice parábolas y sin verla. Sabe que van para ella, pero no la ve. Ni siquiera la nombra. Porque la palabra actuará en ella. Si está en nuestras manos hacer que nuestros seres queridos que no creen en Dios vayan a misa, ya tenemos un punto y un terreno ganado. Porque entonces la palabra de Dios entrará en su alma. Y aunque parezca que no hay cambios, tarde o temprano volverán a Cristo. Cuando no es así, porque son seres lejanos, son seres queridos, podemos, en lugar de nosotros hablarle de Dios a ellos, hablarle a Dios de ellos. Y entonces Dios se encargará, como nos lo va a decir más adelante, de sembrar en su alma una semilla que germinará y que tarde o temprano hará que busque a Cristo. Vean qué cosas tan maravillosas nos habla el Señor a través de estos escritos que vamos conociendo de María Magdalena, esta gran santa que hoy celebramos su fiesta. Y luego dice, y la visión se reanuda cuando Jesús sube de nuevo a la terraza para hablar a la gente, que de Betania y lugares circunvecinos ha acudido a escucharle. Cree poder encontrarlo en cualquier amor. Bueno, ahí ya había dicho algunas cosas y entonces empieza a decir esto. Cree poder encontrarlo en cualquier amor. No, uno solo es el amor del alma, Dios. Va buscando amor en estas almas a las que el amor de Dios aguijonea. Bastaría con que admitieran la luz en ellas para que el amor fuera su consorte. Van como enfermas, buscando a tientas amor, y encuentran toda clase de amores, todo lo asqueroso que el hombre así ha bautizado, pero no encuentran el amor, porque el amor es Dios, y no el oro, ni los placeres, ni el poder. Pobres, pobres almas, si, menos ociosas, se hubiesen puesto en pie al oír la invitación del Esposo Eterno, al oír a Dios que dice, sígueme, a Dios que dice, ábreme, no habrían llegado tarde a abrir la puerta, con el ímpetu de su amor despertado, cuando desilusionado, el esposo ya estaba lejos y había desaparecido, y no habrían profanado ese ímpetu santo de una necesidad de amor en un lodazal que, por su hediondez, causa repugnancia hasta un animal inmundo. Sembraron cardos que no eran flores, sino solo pinchos, pinchos que punzan y que no sirven de corona, y no habrían conocido las burlas de todos aquellos que, cual guardias de ronda, como Dios, pero por motivos opuestos, no pierden de vista al pecador y lo acechan para burlarse de él y criticarle. Pobres almas maltratadas, expoliadas, heridas por todos. Este es un mensaje duro de nuestro Señor Jesucristo y lo hace porque María Magdalena se había escondido, ¿sí? Ella había llegado, se había escondido entre los pastizales que había en esta región. Él estaba hablando a orillas del lago y María Magdalena se había escondido ahí. Jesús sabía que ella iba a estar ahí en ese momento y entonces él habla esto. Y María Magdalena lo escucha, ¿sí? Y entonces aquí hay algo muy interesante. La gente actualmente busca el amor y busca la felicidad, pero la busca en donde no lo va a encontrar. Lo busca en el dinero, lo busca en el placer, lo busca incluso en redes sociales, lo busca en el poder,
Lo busca en lugares en donde no está el amor, en donde no está la paz, en donde no está la felicidad. Y aquí es muy claro Jesús y nos dice que la felicidad está en Dios uno y trino, en la Santísima Trinidad. Allí está la felicidad. Y nosotros somos ciegos, y nosotros somos sordos, y nosotros no queremos escuchar, y nosotros no queremos llegar a Dios. Y nosotros nos centramos en las cosas de la tierra, nos centramos en nuestro trabajo, en tener una mejor casa, en tener un mejor puesto de trabajo, en tener más dinero, en tener los mejores viajes. Pero eso es momentáneo. Y terminando el viaje, se acabó la felicidad. Se acabó el amor. Se acabó la alegría. En un trabajo te despiden. Pero nosotros no nos acercamos a Dios. Hay muchas Marías Magdalenas en la actualidad que no han encontrado a Dios. Y muchas de estas almas tristemente jamás lo van a encontrar. Y por una obra de misericordia se salvarán, pero otras no. Tenemos que ser conscientes de todo esto y rezar por todas esas almas que van rumbo al precipicio, que no conocemos y que van caminando a la perdición, o que conocemos y que están a nuestro alrededor y que son ciegas y sordas, como lo habíamos visto el día de ayer en el Evangelio. Son ciegas y son sordas, y a pesar de haber conocido la palabra de Dios, y a pesar de haber visto y escuchado, no quieren entender y no quieren convertirse porque han endurecido su corazón. Solamente Dios puede quitar ese corazón endurecido. Y nosotros tenemos que hablarle a Dios de esas personas y pedirle a Dios por su conversión. Y en cuanto nos sea posible, hablarle de Dios a ellas, no obligando, no condenando, sino mostrando su amor y mostrándolo con nuestro propio ejemplo. Y entonces esas almas que a Jesús tanto le preocupan, que dice, pobres almas maltratadas y heridas, porque así es. Muchas veces vemos a la gente sufriendo, con un sufrimiento tonto porque no lo ofrecen a Dios, y porque Jesús no está utilizando ese sufrimiento para la salvación de las almas. Es un sufrimiento tirado a la basura. Y están sufriendo por las consecuencias de su mismo pecado. Y que se obstinan en ese pecado. Viven con sus parejas, no se casan, tienen hijos, cometen pecado de fornicación, o se casan o se juntan con mujeres que ya eran casadas y entonces cometen adulterio. Y entonces tenemos una sociedad terrible, perdida en el pecado, y que son heridas por ese pecado, y que sufren por ese pecado, y que no se dan cuenta, porque se han quedado ciegos por un corazón endurecido. Qué gran sabiduría nos da nuestro Señor en estos escritos de María Valtorta, en donde nosotros vemos la vida de María Magdalena, y entonces vayamos a María Magdalena para que nos enseñe a poder ayudar a convertir a nuestra familia y a todos los seres cercanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, porque la sociedad está muy mal y está perdida. Ha perdido el rumbo y ha perdido a Dios, ha perdido el amor, ha perdido la paz y ha perdido la verdadera felicidad. Y se mueve en una felicidad, en una paz y en un amor falso, efímero, que se va de un momento a otro, que no dura, y que jamás encontrarán la paz, el amor y la felicidad si no recurren a Dios, como lo hizo María Magdalena. Ella fue a Dios y encontró la felicidad. Entonces vamos a dejarlo aquí, queridos hermanos,
Y mañana vamos a continuar hablando de la vida de esta gran santa que es María Magdalena. Invoquémosla hoy en esta fiesta en honor a ella y pidámosle la conversión de nosotros mismos, de nuestra familia, y que nos enseñe a amar a Cristo como ella amó a Cristo. Y cuídense mucho y que Dios los bendiga.